El día de hoy les traigo un video que quiero que reaccionemos juntos sobre un jugador que actualmente está jugando en mi país, en Bolivia, más precisamente en Santa Cruz de la Sierra, y que es un jugador que viene en una recuperación en su nivel futbolístico. Es cierto que a lo largo de estos últimos años no ha tenido el nivel esperado, el nivel que quizás se le mostraba cuando él arrancaba su carrera, cuando llegó a tener el mejor rendimiento en diferentes clubes, y venía con una inactividad muy larga, actualmente jugando en Oriente Petrolero, uno de los equipos más importantes de Bolivia. Estoy hablando precisamente de Ricardo Centurión, jugador argentino que destacó mucho en su aparición en Racing, que tuvo su paso por Europa, volvió a Argentina, destacó mucho en Boca Juniors, salió de nuevo campeón con Racing, estuvo a punto de ir al Mundial y después de un montón de problemas personales, muchas cosas que a Ricardo Centurión de manera personal le estuvieron pasando, hizo que deje un poco el fútbol de lado y se enfoque en otras cosas. De a poco él fue levantándose, fue mejorando y después de una larga inactividad recae en nuestro país a jugar en Oriente Petrolero, como les digo. Y lo que quería que el día de hoy es que reaccionemos un poco a la historia de Ricardo Centurión, a cómo pasó de ser la gran promesa del fútbol argentino y por todos los problemas personales que tuvo, cómo llega hoy en día a estar jugando en nuestro país, en Bolivia. Durante el pasar de las generaciones, siempre Brasil y Argentina han sido los más clásicos rivales del planeta. Se paraliza el mundo cuando ambas naciones se enfrentan. Generaciones pasadas crecieron admirando a Maradona y a Pelé, y los más jóvenes de esta era crecieron admirando Sí. a Messi, a Riquelme o a Ronaldinho. ¿Están de acuerdo que esas camisetas específicamente de Los más Argentina jóvenes de y de esta Brasil era son las más crecieron lindas que han admirando tenido? a Messi, a Esa camiseta de Riquelme o a Argentina Ronaldinho, y esa camiseta de Brasil creo que son las más lindas históricamente. a Neymar o a Ronaldo, cada argentino con su ídolo y cada brasileño aparte con su ídolo también. Pero hubo un argentino que se desprendió de sus raíces y se dejó abrazar por el aura del fútbol brasileño. Sí, hoy conoceremos la historia del Neymar argentino, Ricardo Centurión. Creció como el más valioso prodigio. Suculini, De Paul, si no me equivoco es Fariña, Ricky, Vieto, buena camada de Racing. A ganar la Copa del Mundo en el futuro. De lejos era mucho más grande que sus compañeros Lautaro Martínez o Rodrigo de Paul. Esto confesado por ellos mismos. Era el diamante en bruto que diversos equipos dentro y fuera del país intentaron pulir, pero tristemente él no se dejó. Creó un infierno en su propia cabeza, se haría esclavo de sí mismo, iba borracho y en ocasiones hasta endrogado a los partidos, y aún así sabía cómo maravillar a la enardecida afición. Brillaba por luz propia, luz que desgraciadamente él mismo apagaría. Una convulsionante vida llena de problemas, polémicas dentro y fuera de la cancha. Veía enemigos ocultos por todos lados cuando en realidad él mismo se había convertido en su principal adversario. En plena televisión en vivo, casi que en modo de ayuda, reconocería que algo estaba mal en él y tristemente veríamos cómo seguía empeorando. Y vos te tenés que ir a dormir. No, esta nota fue tremenda, porque esto es, de verdad que hay situaciones que muchos jugadores de fútbol pasan, que capaz la gente no toma dimensión, porque lo único que ven es pues la fama, el reconocimiento del jugador, pero esta nota específicamente, hablando mano a mano de Oscar Ruggeri y Centurión, yo creo que dejó choqueado a mucha gente. Yo recuerdo haberla visto en vivo y me sorprendió muchísimo. Veríamos cómo seguía empeorando. Y vos te tenés que ir a dormir a la noche, te tenés que ir a dormir en lo posible temprano y cuidate, cuida tu físico, dependemos del físico los jugadores de fútbol. Mira, yo te voy a ser honesto, al sol. Sí. Yo a la noche no tengo sueño. Tengo ganas de salir a tomar algo. Todos los días. Pero no puede ser.
Era Durísimo eso. una crónica de una fatalidad anunciada. A continuación, la triste historia de Ricardo Centurión, el argentino que pudo haber llegado a la cima jugando como brasileño. Adrián Ricardo Centurión nació en Avellaneda, Buenos Aires, Argentina, en un San Lorenzo también. Centurión pasó por Vélez, San Lorenzo. año 1993. Creció en una de las zonas más vulnerables de la ciudad de Avellaneda. Pandillas delictivas y la desidia por parte del gobierno convirtieron el territorio de Villa Luján en una zona roja. Todo el que entraba allí lo hacía bajo su propio riesgo. Algo muy similar a lo que vivieron algunas leyendas brasileñas en medio de las favelas. El pequeño Centurión no la tuvo fácil. Su padre partiría de este mundo debido a una explosión cuando trabajaba con pólvora y juegos pirotécnicos ilegales. Esto cuando el pequeño Ricardo apenas tenía 5 años. Creció en medio de carentes posibilidades. Trataba de evadir las malas noticias con la pelota. Mientras todos crecían viendo a la Argentina de Crespo, Verón y Batistuta, el pequeño Centurión sonreía más cuando veía a Ronaldinho con el balón. Para él el fútbol era mucho más que simplemente meter la pelota en la red. No, para él el fútbol era esa gota de De los primeros partidos, no recuerdo bien si este partido específicamente el clásico con Independiente fue su debut, pero aquí fue con donde básicamente todo el fútbol argentino lo conoció y empezó a escuchar de Ricardo Centurión. Este partido marcó mucho la carrera de Centurión. felicidad que lo mantenía con vida. El juego bonito brasileño lo inspiraría a jugar a punta de caños, elásticas y gambetas. Comenzó a ganarse la popularidad de su cuadra y por ende sabía que tenía el talento para soñar con algún día en convertirse en profesional. La muerte de un amigo de infancia cercano lo llevó a acelerar su proceso como futbolista. Centurión se diría a sí mismo lo siguiente: tengo que vivir de la pelota antes de que este barrio me consuma a mí también. Por ello visitó la academia más cercana a su casa y esta sería la del Racing Club. Muchos de los futbolistas pasan estos, yo creo, por no decir la gran mayoría, y es por eso que digo que capaz mucha gente se queda solamente con lo que ve durante los partidos o con la noticia de entre semana de los equipos de fútbol, pero la verdad que muchos jugadores de fútbol han tenido este tipo de problemas y no todos han sabido cambiar o sobrellevar ese cambio en su vida, pasar de tener todas esas carencias a ser reconocido por cualquier persona y tener toda la facilidad y es difícil. Primer grande de Argentina. Muy buen canal, gente. Emma Havoc. Recomendadísimo. Buenas historias, buenos relatos. A quienes son fieles hinchas de este equipo. Y bien, retomando el tema, el joven Centurión llegaría casi que suplicando una oportunidad en las inferiores de Racing, pero al probarse en un día de práctica más bien serían sus propios entrenadores quienes le suplicarían a él que se quedara. Centurión crecería al lado de figuras como Lautaro Martínez y Rodrigo de Paul. No lo sabía, pero la vida lo estaba encaminando a convertirse en un futuro campeón del mundo. Miren esa generación de Argentina, Vieto, Lanzini, Con Racing Centurión. debutaría en el 2012 y se ganaría el cariño de la afición. Era enfermizo a punta de bailes y gambetas. Se adueñaba de la pelota y crecidamente llegaba al arco con ella. Ricardo Centurión, claro que disfrutaba del gol, pero él más aún se disfrutaba el camino de llegar antes a la portería. Amaba sonreír mientras dejaba perplejos a sus rivales. Era el arte vivo del juego bonito dentro de un argentino. Esto generó la rabia de sus rivales. Los amagues de Centurión eran tan pero tan brutales que terminaron sacando de quicio al mismísimo Carlos Bianchi. Miren, el legendario entrenador de Boca Juniors le ordenaba a sus jugadores a que pateasen, a que le metieran el pie sí o sí a Centurión. Esto por la baila. ¿Hace cuánto que no se ve un jugador de estas características?
Estamos de acuerdo que hoy en día el fútbol ha evolucionado mucho, han cambiado mucho. El prototipo de jugador de fútbol ha cambiado muchísimo también. Y hace cuánto, a corto plazo, así rápido, no se me viene ningún jugador a la mente que tenga esa gambeta, ese descaro para jugar. La que les estaba dando con la pelota. Metele que quiere sobrar, dice Carlos Bianchi. Tremendo lo que hiciste y lo que recibiste, ¿no? A la vez, de tirar Mirá de chiquito que estaba. ese caño. Sí, bueno. Por ende sería víctima de múltiples faltas, como una en ¿Cómo el le pegaba? 2013 que lo dejaría varios meses afuera, meses en donde silenciosamente él se dejaba arropar por sus viejos vicios, y así poco a poco un monstruo comenzaría a nacer sin que nadie se diese cuenta, pero por lo menos en un inicio él trató de luchar consigo mismo. Su talento lo siguió explotando en Racing, pero ahora sorpresivamente le llegaría una oferta en Italia con el Genoa de la Serie A. A su primer equipo fuera Centurión de Argentina. estuvo un par de temporadas allí, pero el periodo de adaptación le costó, además que en Italia no tenía las libertades que en Racing sí. Por ello, tras varios roces con el cuerpo técnico, Centurión dejaba Italia y se regresaba a la Argentina para hacer vibrar a Racing con el título de la Liga en el 2014. Su bestial manera de manejar la pelota ahora llamaría la atención del mismísimo Sao Paulo de Brasil y se lo llevarían a la cuna del juego bonito. Pero ilusamente en Brasil Centurión no brillaría tanto. El Sao Paulo quedó eliminado tempranamente de la Libertadores. No era fácil el adaptarse, era como si Centurión no supiese brillar, al menos de que se sintiese como en su casa. Por ello el Sao Paulo lo enviaría de vuelta a la Argentina, pero esta vez cedido al mismísimo Boca Juniors en el 2016. Para ustedes, ¿dónde se vio el mejor nivel de Ricardo Centurión? Sobre todo los argentinos que lo vivieron más de cerca. ¿En Boca, en su vuelta en este periodo, o cuando salió campeón con Racing? Porque recordemos que después de Boca pasa de nuevo a Racing y está a punto de ir al Mundial. Pero en Boca era una locura también Centurión. Club al cual su familia era hincha. Con los bosteros inicialmente se sentiría como en casa. Alzó una nueva liga con ellos. Estaba dispuesto a partirla con otro diablo a su lado como Carlitos Tevez. Se podía respirar el nacimiento de una nueva era, pero lo que verdaderamente nacería era el infierno que Ricardo desataría en su propia cabeza. Abusaba del don que Dios le dio y poco a poco comenzaba a saltarse los entrenamientos por los trasnochos. En uno de esos trasnochos ocasionó un choque entre 3 autos. A pie saldría huyendo, pero tras las pruebas confesó ser culpable. Sería imputado y pagaría una cuantosa suma por los daños. En plenas concentraciones sus compañeros tenían que controlarlo por sus efusivas actitudes, donde se le podía ver fuera de sí. Trataba de sobornar a policías para que no le hiciesen la prueba de alcoholemia. Pero después no te quisiste hacer el test de alcoholemia. Sí, no, pero me pasó el semáforo en rojo. 2 semáforos. Otro más. 2 semáforos. Si Particularmente. podemos arreglar. No vamos a arreglar nada. Yo tengo para arreglar. Yo te puedo cubrir el mes. No necesito. Tremendo, amigo. Esa etapa de Centurión fue tremenda porque venía haciéndolo bien en Boca. Luego su cuerpo empezaba a pasarle factura en medio de tanto descuido. Aún así, Boca estaba siendo inmensamente paciente con Ricardo, esto con la fe de que se encaminara por el buen camino. Pero no, ya era tarde. Las polémicas seguían. Su expareja también lo llevó a juicio por presuntos maltratos físicos. Saldría libre por supuestas faltas de pruebas. Esto a pesar de que la mujer mostrase
contase que sufría de 3 dientes reventados, semejante locura. Este escándalo no se hizo más grande gracias a que al día siguiente Centurión con Boca venía y se gambeteaba 7, metía un par de golazos y listo, como por arte de magia. La gente lo volvería a querer, hermanos, el fútbol a veces nos ciega. Otra polémica sería ¿Qué hace? ¿Qué hace Emma ahí? cuando Ricardo posaría con un pistolón en mano en las redes sociales. Ya esto olía feo. Y aún Boca quería comprarlo, ofreciéndole un contrato de $6 millones en la mesa. Por fortuna se arrepintieron cuando se dieron cuenta que Centurión estaba en medio de un enfrentamiento entre pandillas en una discoteca. En Boca, por más que lo quisiesen, se arrepintieron y dieron de baja la oferta que estuvo a nada de firmar. Centurión desgraciadamente era un caso perdido que se negaron a ver. Racing lo recibiría de vuelta. Esa era su verdadera casa donde le aguantaron muchos escándalos. Pero al empujar a su técnico en un partido contra River, lo sancionaron y lo bajaron al equipo de reserva. Allí igual seguía haciendo lo que quisiese. Muchas de estas malas actitudes le costaron estar al lado de Messi en el Mundial del 2018. Donde Aquí es donde yo les comentaba que estuvo a punto, incluso se decía, recuerden que esta selección argentina dirigida por Sampaoli, se decía que en el hotel, o bueno, en el lugar donde la selección argentina se iba a quedar en Rusia, ya estaba la habitación con el nombre de Ricardo Centurión, como ustedes saben que decoran los dormitorios con fotos de los jugadores. Incluso se hablaba de que ya estaba todo preparado para que Centurión vaya. Es más, se hablaba de que, bueno, la mayoría de los que seguían este periodo de Centurión recordarán que Sampaoli iba a los partidos, veía a Racing también mucho con Lautaro Martínez, que al final ninguno de los dos termina yendo a ese mundial, pero Sampaoli iba seguido a los partidos de Racing, específicamente para ver a Lautaro, pero también se hablaba mucho de Centurión. Y al final ninguno de los dos termina yendo a ese mundial. Centurión ya había sido preseleccionado. Miren el tren que dejó pasar ante sus ojos por sus indisciplinas. Pero sí con un sentimiento de que por ahí se me cae una que otra lágrima por simplemente estar sentado en un sillón y no estar ahí. Claro. Ese es el punto. ¿Te sentirías campeón vos? ¿Te No. sentís campeón? No. Racing, al igual que Boca, no podían seguir quemándose las manos por él. Por ello le cerraron las puertas para siempre. La vida personal de Centurión seguía en bajada. Pasó por diversos clubes, como en Vélez, donde intentó resurgir. Pero en todos y en cada uno de ellos saldría muy mal parado. Era el rebelde que rompía la disciplina. Para que se den una idea, actualmente el que está ahí con Centurión es el Churri Cristaldo y está jugando también en Oriente Petrolero. Esta dupla que ustedes están viendo ahorita en este video en Racing, actualmente la tiene Oriente en el fútbol boliviano. Disciplina de los vestuarios, al punto que solían hacerlo entrenar muy aparte de todos sus compañeros. Sentía enemigos ocultos por todos lados cuando solamente era víctima de sus propios demonios. En ESPN en vivo confesaba que era víctima del insomnio, la calle y las bebidas, casi como en un grito de auxilio. Preavisaba el final de su carrera. Otro hecho que también le afectaría bastante fue el paso de la pandemia. Todo ese tiempo encerrado lo llevó a apegarse más a sus vicios malditos vicios. A esto sumándole cuando en un tiempo después su pareja de aquel entonces sufriría de un ataque al corazón cuando conducía. Las malas noticias desgraciadamente lo acompañaban desde el inicio de sus días. Esto lo llevó a caer en depresión al punto de desaparecerse de todos lados. Ni su familia ni compañeros sabían de él. Se alejó de todos durante 10 días donde sería encontrado con vida, afortunadamente, confesando que está luchando contra el desánimo, el pánico y los ataques de ansiedad. Y si dejo todo y total, laburo voy a conseguir, viviré otra cosa, comer voy a comer, basta de esto, me está explotando la cabeza.
Es muy duro esto, gente. De verdad que es muy duro. Vuelvo a repetirles, todos nos quedamos capaz con lo que vemos en 90 minutos de un partido, de la crítica hacia un jugador, pero muchas veces pasan estas cosas. Lo de su novia es tremendo. Sumado a eso, todo lo que venía arrastrando Centurión, es una historia muy dura, la verdad. En la actualidad básicamente se encuentra sin trabajo, ningún equipo quiere hacerse cargo de él. Hay rumores de que el Barcelona, sí, la Barcelona pero de Ecuador, quiere hacerse cargo con su fichaje. Esto en un último intento de reordenar su vida y su carrera a sus ya carentes 32 años de edad. Mientras sus compañeros de infancia como Lautaro Martínez y Rodrigo de Paul disfrutan de un mundial y 2 Copas Américas al lado de Messi, hoy Ricardo Centurión lucha para ganar la verdadera Copa de la Vida, sí, lucha para ganar la batalla consigo mismo y humildemente desde este canal esperemos y que sí lo consiga. Esta ha sido la historia de una potencial estrella que se apagó a sí misma, Ricardo Centurión. Gran video, gente. Gran video. La verdad que son historias que muchas veces uno no sabe, no tiene detalle de lo que pasa a un jugador de fútbol. Y cuando uno se entera de estas cosas, por ahí empieza a tener un poco más de empatía con el jugador de fútbol. Porque hay muchos, como dije, que pasan de tener muchas necesidades a tener básicamente todo servido, pero no saben que están pasando fuera de las canchas de fútbol. Actualmente, como les contaba, Centurión está jugando en mi país, en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, en el Club Oriente Petrolero. Y acá ha causado una revolución total. Es cierto que venía de mucho tiempo sin jugar, casi 2 años, pero la llegada de Centurión a nuestro fútbol ha sido un suceso grande porque es un jugador de mucha jerarquía, un jugador que ha pasado por clubes importantísimos del mundo y la verdad que tenerlo acá en nuestro fútbol, más allá de todos los problemas con los que venía él sin club, no hay que negar que ha revolucionado el fútbol, sobre todo en Santa Cruz de la Sierra, en nuestro departamento. Y la verdad que es lindo tener jugadores así, y es interesante cada vez verlo en los partidos, a pesar de que ya no tiene esa misma chispa de años anteriores, pero todavía es un jugador que marca la diferencia con destellos y tiene todavía esa calidad que en algún momento se lo vio. Buen video, gente. Muy recomendado este canal para que vayan y puedan seguir disfrutando. Gracias a todos los que se quedaron. De corazón, muchas gracias. Espero que les haya gustado esta reacción. Que puedan dejar su me gusta, que se puedan suscribir también, activar la campanita. Saben que me ayuda un montón eso. Estoy arrancando a subir videos, reacciones en mi canal. Vamos a tener un poquito más de estas historias, un poco más de historias del fútbol en general. Y espero que ustedes puedan acompañarme y puedan estar atentos a todo lo que puedo subir. Les mando un fuerte abrazo y nos estamos viendo en la próxima. Chao, chao.